Buenas oyentes, esto es un trabajo por fans y para fans, sin otros fines más que entretener. Sin más que decir, atentos, que esto es... The Magnus Archives, episodio 35, Pasadizos Antiguos. Testimonio de Harold Silvana sobre los hallazgos descubiertos durante la renovación del Reforma Club en la calle Pall Mall. Testimonio original dado el 4 de junio de 2002. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Soy un constructor, o algo así. Siempre utilizo palabras como artesano u obrero, pero es más por la clientela que tengo. Me especializo en renovaciones y alteraciones en construcciones catalogadas y en monumentos históricos o arquitectónicos importantes. En pocas palabras, no es tan diferente a los otros tipos de trabajos de construcción, excepto que toma 3 veces más de tiempo y cuesta 10 veces más de lo normal. Pero yo no estafo a las personas. Usas casi la mitad de ese tiempo en solo planear con exactitud cómo se va a abordar cada uno de los trabajos, mientras piensas en la forma de preservar o recrear la arquitectura original lo mejor posible. Y solo entonces, debes ser increíblemente cuidadoso al realizar el trabajo. Hablo en serio cuando le digo que si no presta atención y no documenta las alteraciones hechas, lo pueden demandar por millones de libras por solo tirar el ladrillo equivocado. Además, el material no es barato, así que sí, mis servicios son caros, pero mi equipo y yo valemos cada centavo. Y las personas que me contratan, no debería decir, las personas cuyos asistentes personales me contratan, pueden pagarlo. No poseo una compañía con esa actitud. Las personas me contratan directamente y tengo un pequeño equipo del cual confío para ayudarme con el trabajo. Técnicamente son contratistas freelance, pero el salario es bueno y al menos en Londres hay mucho trabajo, así que no tienen problemas en esperar mi llamada. Me he encontrado con muchas cosas interesantes en este trabajo. Supongo que no es extraño ya que nos pasamos excavando en construcciones antiguas. Una vez nos despidieron de un trabajo porque encontramos un par de restos humanos bajo una casa de campo bastante respetable. Y no diré su nombre, ya que los dueños contactaron al Museo Británico, pero no pudieron hacerse cargo del incidente de inmediato. También existieron varias joyas preciosas que terminaron en otros museos, y una vez encontramos una caja con poemas eróticos del siglo XVII, que creo que hoy en día languidecen en los depósitos del Museo BIN. Pero nada se compara a lo que encontramos debajo del número 100 de la calle Pall Mall. Nos encontraron y contrataron para arreglar el sótano y la planta baja del Reform Club. No era la gran cosa, había que darle mantenimiento a unas obras históricas y reemplazar un par de las renovaciones más recientes. El total de todo el trabajo era mínimo, pero era un edificio clasificado grado 1, así que el cuidado y la atención que le debíamos invertir se alargaba a una semana entera sin descanso. Teníamos obstáculos con nuestros horarios de trabajo. No podíamos irnos a hora y pico, ya que es un lugar muy activo, así que solo podíamos salir del sótano cuando no estaba repleto de personas importantes, porque podían ver a los constructores. Sin embargo, trabajar en un edificio grado 1 significaba una buena paga, así que no me iba a quejar. Fue a las 2 de la mañana cuando el chico apareció. Solo estábamos Rachel Torley y yo. Ella hace la mayor parte del trabajo en mármol, pero en ese momento solo estábamos supervisando el avance. Alfred Bartlett había salido por un café. Dios sabrá dónde lo habrá conseguido a esa hora de la noche. En realidad, ella y yo estábamos perdiendo el tiempo. Él era el plomero, así que necesitábamos de sus conocimientos para continuar. Ahora bien, Alfa ha estado en el negocio desde hace casi 40 años y no había nada que desconociera del sistema de alcantarillado, aunque normalmente nos burlábamos de que gracias a eso su cabeza no resguardaba otra información más que esa. Creo que olvidó cerrar la puerta cuando salió y así fue como entró el muchacho. Dicho esto, todo ocurrió en la primera semana de marzo y hacía mucho frío, así que también me sorprendió no sentir la ráfaga de viento. Supongo que ahora ya no importa. El punto es que Rachel y yo llevábamos sentados inmersos en una charla de casi 5 minutos cuando notamos que no estábamos solos. En la puerta que llevaba a las escaleras había una figura delgada. No creo que era un adolescente, su ropa era completamente negra, llevaba unas botas que parecían pesadas y una playera con el logo de una banda en ella. Megadon o Mastodon o algo así. Su cabello era largo y gracioso. Casi le llegaba a los hombros y parecía que lo había tenido del mismo color negro que llevaba en su ropa. No era alguien que pasaría desapercibido en el Reform Club, pero ya había visto a más de un miembro cuyos hijos ricos estaban pasando
por un periodo de rebeldía, así que no estaba muy seguro. Decidí ser gentil al cuestionarlo por primera vez y le pregunté si estaba perdido. Luego le dije que esta parte del sótano estaba restringida porque la estábamos renovando. El muchacho negó con la cabeza y me preguntó si ya habíamos encontrado algo, si habíamos hallado los escritos de Leitner, y esto me tomó por desprevenido. Me pregunté cuánto tiempo había estado ahí, porque Rachel y yo habíamos estado hablando de ese hombre. Jürgen Leitner era un hombre de negocios proveniente de Noruega, creo, y solíamos tener oficinas en el piso subterráneo del edificio, junto al Reform Club en el número 100 de la calle Palma. Desconozco a qué se dedicaba, pero cuando apenas comenzaba mi negocio, por allá del 87, recibimos una llamada del señor Leitner. Nos pedía asesoría para su oficina en Palma. En ese entonces solo éramos Rachel y yo, y solo nos dedicábamos a la restauración y alteración en piedra, así que asumimos que el señor Leitner quería nuestra opinión sobre una propiedad en las afueras de Londres. Nuestra reputación de ese tiempo no era suficiente para darnos acceso al tipo de construcciones que se encuentran en el centro de Londres, y en las cuales trabajamos actualmente. La primera vez que conocimos a Jürgen Leitner fue igual a como lo había imaginado, corpulento, de mediana edad, rubio y de cabello corto, casi a punto de volverse grisáceo y con un traje de negocios hecho a la medida. Sin embargo, su oficina me sorprendió porque estaba casi vacía. Solo tenía un escritorio y dos sillas frente a él. No tenía mesas ni libreros, tampoco estaba repleto de archiveros ni nada parecido. Nos dijo que tomáramos asiento y aunque no habló sino con un ligero acento, su inglés era perfecto. Charlamos un poco, pero parecía impaciente, incluso ansioso de hablar de lo que fuera que quería que hiciéramos. Le pregunté qué clase de trabajo era, y él se calló y nos miró con detenimiento. Fue en ese momento que nos dijo que solo quería que excaváramos un hoyo. Fue un pedido extraño, pero no era tan irracional, así que le pregunté dónde se realizaría el trabajo. Él se levantó, caminó hasta la esquina y señaló el suelo. Dijo que necesitaba un hoyo que traspasara el suelo. Supuse que existía un sótano ahí abajo, pero él me dijo que no. El sótano del edificio no pasaba por esas habitaciones. Me sonrió al decirlo. Fue una extraña sonrisa y eso me puso un poquito nervioso. Ahora bien, no era posible que hiciéramos un trabajo así sin el permiso del dueño, y se lo dije a Leitner. En ese momento se puso a la defensiva e intentó decirnos que ya tenía el permiso. Pero cuando le dijimos que debíamos confirmarlo con el arrendador, se ofendió aún más y nos dijo que estaba bien y que necesitaba discutirlo con otros contratistas primero. Cuando le mencionamos que solo debíamos hacer una pequeña llamada con el dueño, comenzó a gritarnos que no entendíamos el asunto que estábamos tratando y que no necesitaba dar sus argumentos con personas como nosotros, y que habían unos artefactos que eran muy importantes y poderosos que necesitaba recuperar. Y entonces comenzó a gritarnos en noruego hasta que nos fuimos. Al final ni nos molestamos en contactar a los dueños del número 100 de la calle Pall Mall. Sin duda fue la entrevista más extraña que tuvimos con un posible cliente, y al estar tan cerca de ese lugar, a Rachel y a mí nos recordó el suceso en el momento en el que ese adolescente se nos apareció. Le pregunté si nos había escuchado a escondidas, él se encogió de hombros y nos volvió a preguntar qué habíamos encontrado. Ese niño me estaba impacientando y comencé a decirle que tenía que irse, cuando Rachel me interrumpió y le preguntó qué se supone que debíamos hallar. El chico rió como si pensara que él y Rachel compartían un chiste privado. ¿Pueden olerlo?, me preguntó, y por un momento pude percibir algo, la humedad de la roca antigua y papel rancio. Fue un diminuto olor, me sorprendió y creo que esa fue la razón por la que me quedé inmóvil mientras él pasaba junto a mí y levantaba el martillo. Se detuvo frente a uno de los muros y embistió con un golpe más fuerte del que habría creído posible que podría dar un chico de su edad, y tan delgado como él. Lo clavó contra la pared. Entonces escuché un grito demasiado agudo y en definitiva no provino de ninguno de nosotros. Eso fue suficiente para sacarme de mi estupor y corrí hacia él y le arrebaté el martillo al chico. Luchó contra mí, pero fue en vano. Sin embargo, no me dijo nada. Mientras intentaba calmarlo, Rachel gritó mi nombre y miré hacia donde él le había pegado al muro. En el centro había un hoyo perfecto. Del otro lado solo había oscuridad. Se supone que no debía existir nada detrás de esa pared más que cimientos, pero esta no parecía ser una verdadera pared de un sótano. Solté al niño y me acerqué para tener una mejor vista. Rachel comenzó a examinarla con sus herramientas justo antes de confirmar lo que ya había adivinado. Era un muro falso. Parecía que alguien había bloqueado un pasaje y lo había ocultado con mucho cuidado. Fue en ese momento que Alf regresó y tuvimos que explicarle lo sucedido. En todo ese momento, el muchacho, quien dijo que su nombre era Gerard, se mantuvo sentado y con un ceño malhumorado en su cara.
escuchando su reproductor de CD y esperando. Cuando le preguntamos cómo sabía que había algo detrás de esa pared, solo se encogió de hombros y nos dijo que su madre sabía todo sobre estas cosas. Pero no nos explicó qué podrían ser esas cosas. Debimos esperar hasta que amaneciera para decirle a los trabajadores del Reform Club lo que habíamos encontrado. Debimos entregar a Gerard a la policía, pero Alf siempre se mete en donde no lo llaman y sugirió entrar y darle un vistazo. Rachel y yo casi intentamos negarnos, pero creo que internamente queríamos llegar al fondo de esto tanto como él quería. Así que entramos. Derribar el resto de la pared no tomó tanto tiempo. La construyeron para parecer que pertenecía al sótano, pero no era del mismo material. 10 minutos después, nuestros cafés yacían olvidados en el suelo y nosotros nos encontrábamos frente al pasadizo que nos guiaba a la oscuridad húmeda. Sentimos una gentil ráfaga que provenía de la entrada, lo cual no tenía sentido. Teníamos bastantes linternas, ya que las necesitábamos durante el trabajo nocturno, así que tomamos las más largas y unas pequeñas de repuesto en caso de que ocurriera un imprevisto. Intentamos decirle a Gerard que se quedara afuera, pero supe de inmediato que, a menos que lo atáramos en alguna parte, no sería posible que fuera a hacernos caso. Atarlo parecía ser algo extremo, así que nos conformamos con mantener nuestros ojos puestos en él mientras entrábamos. El pasadizo era frío y el aire se mezclaba con el espeso olor a moho. Sin embargo, los muros de piedra estaban en perfectas condiciones. Rachel dijo que parecían ser de mitad del siglo XIX y que probablemente eran restos del sótano de Carlton Club, que solía ubicarme en lo que hoy en día es el número 100 de la calle Pall Mall. Si me pasaba en la dirección hacia donde se dirigía el pasaje, supuse que tenía razón. Debíamos estar debajo del edificio, casi exactamente donde Jürgen Leitner había querido que caváramos un hoyo casi 15 años. Caminamos por un rato y tomó más tiempo de lo que creí, dado el largo que recordaba que tenía el edificio, que teníamos sobre nosotros. Alf no paraba de preguntarle a Rachel si no sentía que el corredor se estaba haciendo más estrecho, y todas esas veces ella le respondía con toda la tranquilidad posible que no. Medía exactamente 2 metros de ancho. La verdad no lo culpo, nunca he sufrido de claustrofobia, pero en algunos momentos me costó respirar y disminuir el sentimiento de que las paredes estaban cerrando a mi alrededor. Gerard caminaba delante de nosotros y no parecía que el lugar le incomodara en lo absoluto. Llegamos a un cruce de caminos, o en realidad fue un cruce en forma de estrella. La cámara era pequeña, redonda y sin ninguna característica especial, pero tenía pasajes que nos rodeaban en círculo. En total eran 13, sin contar del que habíamos llegado. Ahora que lo pienso, algunos de ellos me hicieron sentir extrañamente mareado. Lo juro, había uno que casi me hizo sentir como si me fueran a caer en alguna profundidad. Había otro que era tan oscuro que nuestras linternas no llegaban a iluminar más que un par de metros de su interior. En el centro de todo había un grabado en piedra, decía Robert Smart, 1835. Balance y temor. No sé cuánto conoce de los arquitectos famosos de Londres, pero Robert Sneer fue por mucho uno de los impulsores del movimiento arquitectónico neogótico a principios del siglo XIX. Sus obras fueron de las primeras en usar el concreto y el hierro fundido. Normalmente lo describen como teatral, lo que tiene mucho sentido si le echas un vistazo a las columnas del Museo Británico. Su construcción más famosa. Después de lo ocurrido, investigué la lista de los edificios que construyó y descubrí que, en efecto, había creado el edificio de Carlton Club en ese punto exacto. Lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial durante un bombardeo aéreo y el club se mudó de lugar. Pero parecía que los cimientos de su fundación, o lo que fuera que era este lugar, estaban intactos. Nos quedamos ahí de pie por un rato mientras le explicaba esto a los demás. Me tomó bastante tiempo hacerlo, ya que, a excepción de Gerard, presentí que ninguno estaba ansioso por investigar los otros túneles. Sentí como si una profunda renuencia se hubiera encajado en lo más profundo de mi estómago, y parecía como si los demás también la sintieran. Y entonces, sin darnos tiempo a reaccionar, Gerard comenzó a correr hacia uno de los pasajes como si su vida dependiera de ello. No recuerdo a cuál de los 13 se dirigió. Le grité que regresara, pero no me respondió y Al fue atrás de él, corriendo hacia la oscuridad y desapareciendo rápidamente al girar en una esquina. Rachel y yo nos miramos el uno al otro por un par de segundos, pero ambos sabíamos lo que debíamos hacer. Seguía a Alf dentro del pasaje, mientras ella regresaba a la entrada para conseguir ayuda. Este túnel no era tan oscuro como los otros, pero la humedad era insoportable y las paredes se sentían extrañamente resbaladizas.
Después de caminar por solo un par de metros, la piedra se volvió tan resbaladiza que me costó trabajo mantener el equilibrio y me caí. Recargué mi mano sobre el suelo y me levanté, y al verla noté que estaba teñida ligeramente de un color rojizo. Escuché que Al soltó un grito de ayuda más adelante del corredor. Sonaba absolutamente aterrado y comencé a correr hacia él. Vi... y entonces me di cuenta. Había unas luces frente a mí. Estuve a punto de gritar su nombre cuando Geralt apareció corriendo lejos de la oscuridad. Tenía aferrado un libro entre sus manos y obviamente no tenía idea de hacia dónde iba. Se estrelló contra mí, lo que hizo que volviera a caer al suelo. Apenas era un muchacho delgado, pero era muy fuerte y no perdió el equilibrio, así que continuó corriendo, desapareciendo en la oscuridad, en dirección a la entrada. Mientras se alejaba, escuché un ligero estrépito, como si algo se estuviera cayendo detrás de él. Extendí mi mano, intentando apoyarme en algo para moverme de pie con cuidado, y sentí algo pequeño y extrañamente suave sobre el suelo. Encendí mi linterna y vi un pequeño hueso. Creí que era de un pájaro o tal vez de una rata. Miré a mi alrededor y fue entonces que noté más huesos esparcidos en todo el corredor. Esa última caída fue más fuerte y me terminé lastimando mi rodilla. Llegué cojeando al final del pasillo y entonces encontré una habitación diminuta y redonda. En las paredes había antiguos libreros deteriorados y vacíos. Salvo por unas cuantas páginas mohosas, estaban manchadas y podridas. Una incluso parecía como si tuviera una mano momificada sobre ella. Frente a todo, casi en el centro de la habitación, Alf se encontraba tirado en el suelo. Estaba muerto. No le vi ninguna herida, ni siquiera parecía herido. Pero al ver cómo se encontraba tirado, con esa expresión horripilante de terror congelada en su rostro, supe con certeza que no era posible que estuviera vivo. Sobre su pecho inmóvil y en la base que rodeaba los libreros, vi más huesos pequeños. Es aquí donde mi memoria comienza a volverse borrosa. Sé que volví al sótano del Reform Club. Rachel estaba esperándome junto con la policía, pero creo que antes de llegar tomé varios caminos incorrectos. Mi memoria es vaga, se convierte en destellos de pilas de papel, completamente cubiertas de telarañas. Vi a una figura inmóvil entre toda la oscuridad. Era un extraño que no conocía, pero sabía con certeza que quería hacerme daño. Mi piel ardía y hervía mientras se ahogaba con el humo que había en la oscuridad. Cuando salí, me interrogó la policía, quien siguió a Rachel para recuperar el cadáver de Alf, y aunque lograron hallarlo, volvieron con rostros pálidos y temblando. No supimos a dónde fue Gerard, y Rachel tampoco lo vio salir. Entonces los trabajadores del Reform Club me volvieron a interrogar, y después de eso nos ordenaron que volviéramos a reconstruir la pared y que termináramos nuestro trabajo inicial. Nos dejaron en claro que la policía se encargaría del asunto, y si no lo olvidábamos de inmediato, no volverían a contratarnos para trabajar en el club. Como este empleo costaba casi el total de quienes podían pagar por nuestros servicios, accedimos, pero me da asco pensar en ello. Es como si hubiéramos abandonado y deshonrado la memoria de Alf. Quiero decir, no tenía familia que lo fuera a extrañar, pero se siente incorrecto. Supongo que tal vez es por eso que estoy hablando con usted. Si le da seguimiento al caso, no mencione mi nombre, ¿está bien? Fin del testimonio. Debo decir que este testimonio cae en un punto muerto, ya que todos los involucrados se niegan a hablar con nosotros, voluntariamente. Durante los últimos 3 meses, Sasha intentó contactar al señor Silvana, Rachel Turley, al gerente del Repo Club y a cualquier policía involucrado. Todos negaron rotundamente lo sucedido en este lugar. La causa de muerte de Alfred Barley fue pronunciada por un paro cardíaco durante su trabajo rutinario de mantenimiento, y nada del reporte forense señala detalles fuera de lo normal. El muchacho, quien creo que es razonable asumir que es nada más ni nada menos que Gerard Key, sigue manteniéndose tan imposible de contactar como siempre. Desde una perspectiva evidente, este caso es un fracaso total. Sin embargo, varios nombres y características coinciden con otros testimonios, y no puedo dejarlo pasar. Eso sin mencionar que los registros comerciales mencionan que Jürgen Leitner alquiló una oficina en la planta baja del número 100 de la calle Pall Mall entre los años 1985 y 1994. Aparentemente, en ese tiempo fue uno de los principales comerciantes mundialmente conocidos de libros antiguos y extraños. Poseía objetos en su oficina que se vendían a tal suma que no hacían sospechar a nadie dado que su ubicación se encontraba en la calle Pall Mall. Si ese extraño sótano realmente se encuentra ahí, entonces es posible que su elección de ubicación no fuera solo para presumir su estatus social. Es claro que algunos libros suyos estaban ahí, y no puedo evitar preguntarme si fue en ese lugar donde los encontró o solo los almacenaba ahí.
Lo que también hay que destacar es el hecho de que ese complejo parece haber sido diseñado por Robert Smirk. Debieron ver la cara de Tim cuando se lo dije. La arquitectura es uno de sus temas preferidos y siempre habla de Smirk como si lo idolatrara. ¿Cómo es que lo llama un maestro de la estabilidad discreta? Desde un punto de vista profesional, también le interesa que las construcciones de Smirk tengan un número elevado de porcentajes reportados de avistamientos paranormales en comparación con los otros arquitectos que tienen un perfil similar. No he encontrado mucha información de Carlton Club en específico, al menos nada que sea relevante para este testimonio. En sus últimos años, después de su jubilación oficial en 1845, hubo muchos rumores sobre sus preferencias e intereses religiosos. Si existía una secta escandalosa o un culto bizarro, su nombre siempre aparecía mencionado junto con las personas que solían reunirse en ellas. También comenzó a dejar su nombre en las iglesias que diseñó después, a pesar de haberse jubilado, pero nunca participó físicamente en estas ofertas. Interesante, pero no es del todo fundamental o útil para el testimonio en sí, especialmente porque no hemos podido conseguir permiso para investigar físicamente si este lugar siquiera existe. Supongo que hemos llegado a un corredor sin salida. No intentaba sonar gracioso. Fin de la... ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Martin! ¡Martin! ¿Dónde pusiste el resto de los extintores? ¡Martin! Me habla. Disculpa, buscamos al archivista. Lo siento, ¿tienen permiso de...? No vamos a quitarte el tiempo. Solo entregamos un paquete. Miren, no pueden estar a... Paquete para Jonathan Sims. Lo dice justo aquí. Bueno, no sé de dónde... Entonces lo dejaremos contigo. Asegúrate de que lo reciba. Está bien, lo haré. En serio, tienen que... Claro que sí, muchas gracias. Cuídate. Lo intentaré. Por cierto, tu grabadora está encendida. Puede que quieras arreglar eso. Oh, sí es cierto, gracias. No hay problema. En absoluto.